Organizada. Le falta música. Bien.
Entonces, vamos a leer lo que, la parte que tiene respecto de la cuestión que tiene que ver con tuberías y estructura en general, ¿sí? Lo que, por lo menos, lo que maneja en concepto nuestro Código Colombiano de Fontanería, la NPC 1500. Entonces, lo que tiene que ver con seguridad estructural, que es el anexo C. Entonces, ahí, hágale, alguien que no haya leído. El presente anexo informativo establece las recomendaciones para ser utilizadas cuando sea necesario. C.1.1, cortes, entalladuras y perforaciones en elementos de madera. C.1.1.1, perforaciones en viguetas. Las perforaciones en los extremos de las viguetas no deben exceder de 1/4 de la altura de la vigueta. Las perforaciones en viguetas no deben estar dentro de los 51 milímetros, 2 pulgadas, de la parte superior o inferior de la vigueta. El diámetro de cualquiera de esas perforaciones no debe exceder de 1/3 de la altura de la vigueta. Las perforaciones en el filo superior o inferior de las viguetas no deben exceder 1/6 de la altura y no deben estar ubicadas en el tercio medio del vano. Ya ahorita vemos un dibujito donde, pues por lo menos en lo que sí tiene que ver con concreto, cómo se entiende eso. C.1.1.2, cortes y entalladuras de montantes. En muros exteriores y tabiques portantes, está permitido que cualquier montante de madera esté cortado o rebajado en una profundidad que no exceda el 25% de su ancho. Los cortes y entalladuras de los montantes en un grosor no mayor de los 40% del ancho del montante están permitidos en tabiques no portantes, que no soportan más carga que las del peso del tabique. C.1.1.3, perforaciones taladradas. Está permitido taladrar en cualquier montante de madera una perforación con un diámetro que no exceda el 40% del ancho del montante. Perforaciones taladradas de no más del 60% del ancho del montante están permitidas en cualquier tabique no portante o en cualquier muro donde se coloquen 2 montantes perforados juntos, siempre que no más de 2 de estos sean consecutivos. En ningún caso el borde de la perforación taladrada debe estar más cerca de 15.9 milímetros o 0.625 pulgadas del filo del montante. Las perforaciones taladradas no deben estar ubicadas en la misma sección del montante junto con un corte de entalladura. Bueno, en general lo que tiene que ver con la terminología para las estructuras de madera, yo incluso, aunque ahí dan la permisividad, menos aún lo haría lo de atravesar tuberías en este tipo de estructuras. Porque aparte de eso, de todos modos, la condición del flujo interno que tienen las tuberías, por ejemplo, para lo que nosotros trabajamos, sea como sea esa red de agua fría o en el caso de lo que sea de pronto algo sanitario, la temperatura tiende a generar complicaciones respecto de lo que es madera. La madera sí sufre mucho cambio por temperatura y pues ustedes tuvieron que haberlo aprendido desde resistencia de materiales o incluso desde materiales de ingeniería. Los problemas que tiene una estructura en madera, que después de que empieza su deformación, ella no se recupera. O sea, ya es una deformación continua justo hasta el momento del colapso. Entonces, definitivamente no es recomendable. O sea, sin necesidad de hacerle nada a una estructura en madera, de todos modos ella en el tiempo va a tener sus variaciones en su sección. Y si de una vez le estamos metiendo algo adicional donde pierde sección, no, así sea muy poca, no es definitivamente
la idea, porque seguro que vamos a tener los problemas con esas estructuras mucho más rápido de lo normal. ¿Alguien que lea por ahí? Otra. Cortes, entalladuras y perforaciones en elementos de acero formados en frío. Cortes y perforaciones taladradas en elementos de acero estructural. Cortes, entalladuras y perforaciones taladradas en componentes de elementos de acero estructural deben ser como sean establecidos por el ingeniero de diseño responsable. Cortes, entalladuras y perforaciones taladradas en estructura de acero formadas en frío. Las aletas de elementos estructurales formadas en frío no se deben cortar. Se podrían permitir perforaciones en el alma de los elementos portantes de la estructura de acero en el eje del alma sin exceder las limitaciones dimensionales, espacio de penetración o distancia mínima del borde de la perforación, como está establecido por el ingeniero de diseño responsable. Todos los pases en elementos estructurales piso-techo deberían ser establecidos por el ingeniero de diseño responsable. Ajá. O sea que para el caso, normalmente un ingeniero de diseño en la parte estructural definitivamente va a estar en desacuerdo con eso. De todos modos, aquí vienen unas recomendaciones, pues, para ciertos casos donde de pronto es complicado tratar a los del proyecto. Entonces, por lo menos, si se llega a presentar eso, intentar hacerlo de la forma en que menos sufra. Ojo, tanto la estructura como las tuberías en sí mismas. Porque simplemente dejar un pase de tubería exacto, el que va a ser el de la conducción de agua, que quede embebido en una estructura, por ejemplo, de concreto reforzado, en algún momento seguro que va a sufrir algunos esfuerzos allí. Pues un elemento de PVC definitivamente no es nada estructural como para aguantar ciertas tensiones y esfuerzos. Entonces, ahí es donde empiezan a presentarse los problemas. Entonces, para eso, ahorita nos va a hacer referencia a eso, hay que hacer una especie como de cajoncito que logre aislar precisamente esas tuberías. Entonces, vamos a ir de una vez a lo de pases de tuberías en elementos estructurales de concreto. Entonces, por favor, otro que lea. Pases y perforaciones, elementos Otra. estructurales. Pases de tuberías en elementos estructurales de concreto. En los sitios en donde sea necesario cruzar elementos estructurales, se debería dejar un pase de tubería de mayor diámetro y recubrir la tubería con material blando que la aísle de los esfuerzos estructurales. La colocación de estos pases se debe hacer en coordinación y con la aprobación del ingeniero de estructuras. Como lo especifica el Código Colombiano de Construcciones Sismorresistente NSR10, en el literal C633, los ductos, tuberías e insertos que pasen a través de losas, muros o vigas no deben debilitar significativamente la resistencia de la estructura, excepto cuando los planos de los ductos y tuberías hayan sido aprobados por el ingeniero facultado para diseñar las tuberías y ductos embebidos en una viga de concreto reforzado. Deben satisfacer las siguientes especificaciones. No debería tener dimensiones exteriores mayores que 1/3 del espesor total de la viga, donde estén embebidos. No debería estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro o ancho medido de centro a centro. No debería afectar significativamente la resistencia del elemento. ¿Sí? Entonces, en general, a lo que hace referencia es a eso. Ojo, de todos modos, ahí ya lo nombró. Que sea como sea, tendrían que estarle pidiendo permiso al estructural, ¿sí? Pues digamos que hay ciertos casos donde, pues sí, de pronto las dimensiones de la tubería, pero ojo,
con la ubicación, ¿no? Hace específicamente referencia por dónde hay que pasarlas en el peor de los casos, ¿no? No es que diga, hágale sin ningún problema, no. Aparte de eso, tiene que tener permiso del estructural para verificar si no tiene algún problema allí. Pero de todos modos, no es tampoco atravesar cualquier tipo de tubería. Y pues la gran mayoría sí, todos estuvieron en algún momento en residencia ahora conmigo y pudimos observar eh, fotografías de sus seguimientos de obra donde prácticamente la tubería era de la misma altura, el diámetro de la tubería casi de la misma altura del elemento estructural. Entonces, pues, por obvias razones, en esos casos definitivamente estaba absolutamente mal hecho, ¿sí? Esto tampoco es que esté bien, simplemente está haciendo alguna recomendación y de todos modos, el mismo Código Colombiano de Fontanería hace la aclaración de que, ojo, pero el que tiene la potestad para eso es el que esté diseñando estructural, porque él es el que va a asumir en tal caso sobre eso. Si usted le da por hacer esto de una vez, sin consultarle a él, por alguna razón esa estructura llega a fallar, el estructural en el momento en que estén haciendo el estudio de patología y ven que hubo tuberías que atravesaron su estructura, ténganlo por seguro que el estructural se va a liberar de ese problema de una vez, digamos, relacionando de que seguro que se cayó fue por haberle atravesado unas tuberías sin su permiso. Entonces, en ese caso, el que va a terminar teniendo el problema es o el diseñador de las redes o el mismo constructor. Para el caso, eso es siempre complicado. Entonces, por favor, intentar no hacer eso, pero mucho menos, muchas tuberías y mucho menos que los diámetros excedan las condiciones que nos está hablando específicamente acá. Y sobre todo, por dónde las van a pasar. Seguimos acá. Otra que lean. Otra. Los literales 6.3.3.6 y 6.6.3.7 de la norma SR10 especifican que se pueden considerar que los ductos, tuberías e insertos sustituyen estructuralmente en compresión al concreto desplazado si cumple las siguientes condiciones: no estar expuestos a la corrosión o a otra causa de deterioro, ser de acero o hierro sin revestimiento galvanizado, de espesor no menor que el de tubo de acero calibre estándar número 40, tener un diámetro interior nominal no superior a 50 milímetros y estar separados no menos de 3 diámetros medido de centro a centro. Las tuberías y sus conexiones deben diseñarse para resistir los efectos del fluido, la presión y la temperatura a las cuales van a estar sometidos. En la publicación del ASI 314-R11, en su numeral 6 sobre ductos, aberturas y tuberías embebidas, indica que no se pueden embeber en elementos estructurales tuberías o conductos de aluminio y no se pueden embeber conductos o tuberías dentro de una columna. Se plantea que cualquier conducto o tubería que atraviesa una viga maestra o vigueta debe tener un diámetro exterior menor que 1/3 de la altura del elemento H. Cuando lo atraviesa horizontalmente, menor que B tercios cuando lo atraviesa verticalmente. Deben ubicarse en planta a no menos de L cuartos y no más que L tercios de la cara del apoyo. Los conductos y tuberías que atraviesan horizontalmente un elemento se deben localizar en el tercio central de su altura H y cuando atraviesan verticalmente el elemento se debe localizar en el tercio central de su ancho B. La separación horizontal entre tuberías debe ser de por lo menos 3 veces su diámetro, medido de centro a centro. Ver figura C1.3.2. ¿Sí? Entonces, todas las cuestiones, recuerden que cuando hablan en materia
de diseño de estructurales, todo lo que tenga de referencia L, pues son precisamente, está haciendo referencia a las longitudes de las luces, ¿no? Entonces, nótese por dónde eventualmente podría estar atravesando un tipo de tuberías de esas bajo esas condiciones, ¿no? Pero, pues, la gracia de los trabajos y demás, de lo que ustedes ahorita ya han aprendido y que ya saben también el problema de generar ese tipo de, de vinculaciones indebidas entre lo que son las instalaciones con la estructura, pues de una vez eso va a generar problemas. Entonces, ustedes ya están, ya después de este poco de proyectos, ya se han adecuado, ya tienen en su mente la cuestión de por dónde deben pasar más o menos unas tuberías, qué tipo de buitrones o en general generar los buitrones para poderlas pasar, en qué zonas definitivamente no pueden estar atravesando tuberías, o si fuese el caso, ¿sí? Y así pues, obviamente el diseño de lo que tiene que ver con esta parte, pues no va a estar afectando para nada a la estructura, que es obviamente cosa que no queremos. Vamos a mirar ahí un poquito de un tema que veo que todavía como que les cuesta asimilarlo, y es lo de la cuestión de la tubería de ventilación. Sobre todo de cómo es que podrían hacer ese tipo de conexiones. Entonces, por ejemplo, de la misma NTC 1500 nos hace referencia a cómo pueden ser ese tipo de instalaciones. Noten, ¿sí? Para el caso, entonces tenemos nuestro ramal horizontal y tenemos nuestros diferentes aparatos sanitarios que tienen que ver definitivamente con que tienen sifón y por tanto serán susceptibles de que en algún momento pierdan el sello hidráulico, y a su vez que puedan permitir el paso de malos olores. Entonces, ¿esto qué significa aquí? Ayer en algún momento de las preguntas que estaba haciendo Tatiana, por ejemplo, le hablaba específicamente de que en la zona del lavamanos, y ahí se los reforcé a todos, la cuestión es que no se acostumbren a que allí simplemente es el bajante y viene el codo y hasta ahí llega esa tubería. Eso es una forma de realizarlo si es que ahí no hay necesidad de colocar de pronto alguna ventilación, pero para el caso de lo que sea con sifones, claro que es necesario y es obligación. Entonces,
¿Qué es lo que se hace? Ah, bueno, se busca pues utilizar de los accesorios que ya también están utilizando para otro tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí ya no sería el típico codo de 90 al cual le llega este sifón, sino que se utiliza una Y. Entonces, de nuevo, así como las empezaron a trabajar o a utilizar en sus ramales horizontales para de pronto dejar lo que vendría siendo un tapón de inspección, aquí pues también si dejan la tubería, listo, no, es que por encima no tenemos más aparatos sanitarios, correcto, no tienen más aparatos sanitarios, pero acá, y recordemos que nuestra nomenclatura en materia de planos de sistemas de desagüe, lo que es el sistema de ventilación, lo vamos a colocar como si fuese punteado. Entonces aquí, a esa tubería, esta normalmente es de 2 pulgadas, ¿sí? El bajante del lavamanos es de 2 pulgadas, y puede subir perfectamente en una tubería de 2 pulgadas o menos, si es el caso, si es que cumple la condición para este solo aparato sanitario. Entonces, de la Y de 2 pulgadas, perfectamente podría tener un buje y hacer una conexión. Una tubería de pulgada y media podría ser, y que se enlace con el resto de la red de ventilación. O continuar las 2 pulgadas y hacer exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, en ese tipo de derivación, también vamos a hacer la que vamos a tener en cuenta de que en estos casos, ¿hacia dónde es que corre el flujo? Así como acá estamos comprobando o generando de que el flujo de nuestras tuberías, por ejemplo, en este caso del sifón del lavamanos o el del lavaplatos, vaya hacia abajo y por eso la Y queda de esta forma, lo que tiene que ver con las tuberías de ventilación, pues también tenemos que verificar hacia dónde es el flujo. Aquí va hacia abajo porque llega a un ramal y el ramal eventualmente llegará a alguna bajante o a la caja de inspección y al alcantarillado como sistema de evacuación. Pero todo lo que tiene que ver con ventilación es hacia arriba, ¿sí? Entonces, hacia allá también tienen que estar conectadas. Si por algún caso hay que hacer una conexión de tipo, por ejemplo, miren acá la Y, esto pues va a ser un accesorio. Recordemos que se utilizan son los accesorios que trae la tubería sanitaria, ¿sí? No es que tenga un accesorio específico para tubería de ventilación. Aquí lo que me está indicando es que el flujo, en este caso de aire, va es para allá. ¿Sí? Para que en algún momento esa conexión vaya hacia arriba hasta donde sea el terminal del sistema de ventilación. Entonces miren acá, por ejemplo, aquí nos volvemos a encontrar una Y, pero en este caso, por ser de ventilación, miren, noten la ubicación precisamente de ese accesorio. Es decir, que el flujo, en este caso de aire, debe ir hacia arriba. Ahora bien, en este caso en particular, en este ejemplo que nos lo trae la misma NTC 1500, tenemos lo que son circuitos porque nos conecta todo lo que tiene que ver con esos ramales de aparatos sanitarios y hace la conexión para poderlos llevar hasta digamos,
La tubería de ventilación principal, es decir, la que normalmente irá o estará muy cerca de llegar a la parte de la cubierta para convertirse en, en la terminal de ventilación. Entonces, conexión como la que se tiene acá. Esto es una conexión de ventilación de tipo húmeda. ¿Por qué? Pues para aprovechar de que no tener que hacer otro tipo de instalaciones o tuberías, sino que aprovechar la misma que venía del bajante al cual se va a conectar el sifón del lavamanos, solo que con un accesorio lo conectamos ahí de una vez la tubería de ventilación. En este caso, igual para lo que tiene que ver con el desagüe sanitario. ¿Sí? Ojo, no es que todo el tiempo lo puedan hacer como hoy en este dibujito, pero es más o menos como para que entiendan lo que sí puede estar trabajando en algún momento con las tuberías, porque casi todos terminaron, por ejemplo, lo que eran lavaplatos, lavamanos y demás, eh, directamente en el bajante con un codo de 90 para que ingrese eso. Y prácticamente a lo que fuese la zona de la tubería del ramal principal es a donde estaban conectando la ventilación. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que puedan aprovechar para no tener problemas de gastar más tuberías y más recorridos y demás, pues las mismas bajantes para generar una ventilación húmeda son de mucha ayuda. A eso es que hace referencia ese sistema. Y pues para que cada uno no se convierta en una sola salida, que es lo otro que puede convertirse en un problema desde el punto de vista económico e incluso constructivo bastante, pues se busca conectarlo a una sola, a un solo ramal de ventilación, ¿sí? Conectado cada uno por aparte y de él que vaya hacia donde tenga que evacuar o hacia donde ustedes determinen que pueden hacer la evacuación de ventilación sin mucha complicación. Entonces, una vez más, esto es para tubería de ventilación y noten por ejemplo, la ubicación para el sistema de ventilación del tipo de accesorios. Los mismos accesorios sanitarios, solo que ahora, una vez más, nuestro flujo, que en este caso es aire, es hacia arriba. Ustedes dirán, ¿y cómo así? ¿Y este qué pasó? Ojo, esto es porque todo este sistema, este bajante, funciona como bajante para este ramal horizontal y el resto, pero de aquí para allá empieza a funcionar es como tubería de ventilación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, Sí, por aquí, sería por esta ventilación zona, húmeda, ¿no? esto sí es aguas servidas, mientras por aquí aire, ¿correcto? No pregunten, enero. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, por ahí en residencias, cuando veíamos así por encimita, Perdón, todo esto ¿cómo? que por ahí en residencias, cuando veíamos todo esto por encimita, Sí, sobre tuberías sanitarias y eso, entonces esas salidas que le hacíamos justo antes de que se conectara un circuito a la red principal de aguas servidas, o sea, sí, un baño, por ejemplo, sí, usted nos recomendaba eso, que justo antes de que conectara esa tubería horizontal, sí, también hacer una salida de ahí para sacarla de ventilación. sí. Entonces, ahora usted nos dice que es más recomendable o mejor.
colocarlas como ventilación húmeda, o sea, sacarlas de los mismos sifones, ya sea el inodoro o bueno, el inodoro no se puede, ¿no? No, el inodoro no se puede. Lo que pasa Sifones. es que también depende de la configuración que tengan de la edificación, ¿no? Entonces, no, dependiendo, por ejemplo, esto sí es muy utilizado en proyectos donde son en altura el desarrollo. Entonces, ya varios apartamentos, ¿sí? Normalmente podrían estar utilizando esto. Dependiendo también de que si por dónde están pasando digamos, buitrones o bajantes, si sí lo pueden hacer, porque por ejemplo ustedes tienen algunos bajantes, suponiendo, tienen algunos bajantes donde de pronto en la parte superior es ya la terraza, entonces queda, o de pronto una habitación. Entonces, hasta ahí, pues no podrían estar continuando este tipo de tuberías, porque quedaría, por ejemplo, atravesando la zona de la cama de la habitación, digámoslo así, como para entender. Eh, Igual toca analizarlo, es desde el punto de vista, como ustedes generaron, digamos, los bajantes, ubicándolos, teniendo en cuenta lo que hay abajo, pues también no es que todo el tiempo se pueda hacer algo como eso, no todo el tiempo, eh, para poder evacuar lo del sistema de ventilación, porque depende también de lo que tenga arriba este señor, ¿sí? Entonces, por aquí vendrá una placa y no sabemos qué es lo que tenga acá. Entonces, también, si esto resulta estar, digamos, totalmente atravesado en un área, pues no sería lógico hacerle un buitrón como una columna atravesada en ese sentido. Entonces, en ese caso, pues habría que buscar hacer ese, esa evacuación del sistema de ventilación, pues por otro lado. Entonces, dependiendo también de esas situaciones. Si está en el segundo piso y ya lo que encima tiene es directamente la cubierta, pues no tiene problema, que sería prácticamente una situación como estas. Pero no necesariamente todas las baterías sanitarias o toda la configuración de aparatos sanitarios están todos en las mismas posiciones unas encima de otros, que más o menos es a lo que hace referencia este ejemplo. Ahora, cuando están las edificaciones configuradas desde esa forma, precisamente para evitar gastos inoficiosos también de costos de tubería y todo eso, ¿sí? Para mantener, digamos, las zonas húmedas en un solo núcleo de la edificación, pues en ese caso, tener en cuenta de que todo esto se puede realizar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Señor. Otro tipo de sistema de ventilación, ¿sí? Entonces, vean, miren, por ejemplo, acá en esta zona del ramal, según lo que tenga, pues lo ubican aquí. Esta distancia ustedes ya aprendieron que es debido a que más o menos debe estar desde donde inicia la parte horizontal del ramal que recibe las aguas de la bajante, debido al problema de resalto hidráulico que de pronto se forma allí, más o menos es 10 veces el diámetro. Entonces, ahí es donde puede empezar a hacer la conexión de pronto de ventilación, ¿sí? Conectar a otro sistema por si es que hay otros aparatos sanitarios por algún lado que lleguen a esa zona.
Muchachos, entonces nos vemos ahí y pues adelantan sobre sus trabajos y nos vemos, si Dios quiere, de todos modos sobre las 5 de la tarde para ver otra cosita adicional de estos temas que tienen que ver con el curso de instalaciones, ¿sí? Y ahí sí ya quedamos listos para mañana lo de la presentación, si Dios quiere. Listo, ¿Listo? señor. Profe, una pregunta. El ciento de los trabajos, el individual va a ser, o sea, el plano